Pues en medio de la controversia por un grupo de documentos que se encontró en su residencia personal en Indiana, el ex vicepresidente Michael Pence estuvo aquí en Miami. Lo hizo en el Adam Smith Center en la Universidad Internacional de la Florida. Compartió con los estudiantes y tuve la oportunidad de conversar también con él. En esa conversación hablamos no solamente del descubrimiento de esos documentos, sino de qué opina de las relaciones de esta nueva administración con Cuba, con Venezuela, con los regímenes socialistas, y conversamos sobre sus relaciones con el expresidente Trump y esa posibilidad de que se presente como candidato a una elección presidencial en el 2024. Comenzamos. Bueno, pues quisiera presentarles a Jaime Flores, mi invitado de esta noche. Él es el portavoz del Partido Republicano. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Siempre un placer, María. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en esa de prensa. Realmente él no quiso hacer ruedas de prensa, sino más bien una intervención, una especie de miniconferencia con los estudiantes de FIU. Y ahí aproveché para hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, para empezar a romper el hielo, quise preguntarle ¿cuál era su opinión de que, a pesar de que su administración, bajo la presidencia de Donald Trump, había sido una de las más fuertes y enfáticas contra los regímenes tiránicos, imponiendo sanciones, utilizando una acción ejecutiva para derogar la política de Obama de deshielo, esta administración hubiera mandado una delegación de alto nivel a negociar con Cuba? Le pregunté si era el momento de hacerlo y si además esto podía suponer una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Comenzamos. Bueno, yo no creo que deba haber una flexibilización de las sanciones con Cuba hasta que los prisioneros políticos sean libres, hasta que pueda haber elecciones libres y la democracia sea restaurada. La democracia no se debe negociar en ningún sitio. Lo único que están haciendo, negociando con estos regímenes, es darle más poder a los represores para que continúen reprimiendo a su pueblo. Jaime, esto fue una de las primeras cosas que comentó sobre Cuba. Después habló un poquito más extensamente. No sé si nuestros compañeros tienen también lo que dijo, ya hablando sobre la posición que había tenido la administración anterior y lo que tenía esta administración. Vamos a escucharlo. En 4 cortos años hicimos unas cuantas cosas de las que solo los conservadores podemos hablar durante el curso de mi vida. Hicimos la mayor inversión en nuestra defensa nacional, apoyamos y servimos a nuestros aliados y enfrentamos a nuestros enemigos como nunca antes. Luchamos por la libertad en este hemisferio y apoyamos la libertad de Cuba. Luchamos por la libertad del pueblo de Cuba y nos enfrentamos al dictador Maduro en Venezuela. También luchamos por nuestros valores, defendiendo la libertad religiosa y las libertades estampadas en nuestra Constitución. No puedo estar más orgulloso de mi vicepresidencia. Y terminó diciéndome, porque tuve la oportunidad de encajarle una pregunta, me dijo, hasta que sea Cuba libre, y lo dijo en español. Jaime, ¿cuál es tu reacción a esto? A ver, Marian, lo que ve uno con el vicepresidente Pence es un verdadero estadista. Es un hombre que tiene claro exactamente qué es lo que debe hacerse cuando se está en el gobierno, qué es lo que debe buscarse cuando no se está en el gobierno, y pues hay que hacer oposición frente a lo que tenemos actualmente, que es el régimen del Partido Demócrata, con Joe Biden en la presidencia, con la mayoría en el Senado, con lo que tuvieron a lo largo de 2 años, que fue también la mayoría en la Cámara de Representantes, y cuando revirtieron una cantidad significativa de logros que se habían alcanzado durante la gestión del presidente Trump y del vicepresidente Biden. Ahí hace ese inventario clarísimo de todas las cosas que tenía este país antes de que llegara Joe Biden a la presidencia, entre otras cosas, pues la autosuficiencia en materia energética. Pero además tiene muy claro lo que es la lucha por la democracia y por la libertad de los pueblos y por el respeto a los derechos humanos. Dice, no debemos hacer ningún tipo de concesión frente a Cuba hasta que no se liberen todos los presos políticos y no haya elecciones libres, claras y transparentes en Cuba. Nada de eso está ocurriendo y de todas maneras tenemos conocimiento que la actual administración efectivamente está tratando de hacer acercamientos con el régimen de Díaz-Canel y además
está intentando sacar a Cuba de la lista de países Ajá. terroristas para poder llevar a cabo esas negociaciones. Fíjate que de eso te quería preguntar, porque obviamente bajo cuerda, y este es uno de los grandes miedos que se tiene, no solamente ese deshielo en las relaciones económicas que pudiera tener, ¿no? Parecido o similar a lo que hizo Obama, que no funcionó, sino que por debajo de la mesa también se estuviera negociando de alguna manera el hecho de sacarle a Cuba de esa lista de países patrocinadores y de países que auspician de alguna manera el terrorismo, porque eso, Jaime, le daría un balón de oxígeno inmenso a su reinvolución, porque le permitiría además que en estos momentos los países que no pueden hacer negocios con ellos sí pudieran hacerlos y a nivel económico entraría mucho dinero. Sí, y además hay antecedentes de eso, Marian. No podemos olvidar el hecho de que ya esta administración sacó de la lista de organizaciones terroristas a las Claro. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que a pesar de que sí, efectivamente firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, de todas maneras siguen siendo una organización terrorista en la medida que sus disidencias están armadas en el monte y están todavía pues, perpetrando extorsiones, secuestros, atentados contra la infraestructura pública en todo el país, en toda Colombia. Ellos lograron, la administración Biden logró sacar esta organización terrorista de esa lista. Y además es un hecho que han tenido negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, al que además se supone que no reconocían en el momento en que esas negociaciones se llevaban a cabo, porque se supone que el gobierno de los Estados Unidos reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y aún así se llevaron a cabo negociaciones, se liberaron los hijos o los sobrinos de la o la primera dama de Venezuela, la señora Silvia Flores, los liberaron a pesar de que habían sido condenados por cortes en los Estados Unidos por delitos de tráfico de narcóticos. De manera que sí hay negociaciones con países que están al margen de la ley, que están dentro de las organizaciones, de las listas de organizaciones terroristas, y la administración Biden no puede decir que no está sucediendo esto porque evidentemente está sucediendo. Y aparte aquí la pregunta está, Jaime, en que cuando uno establece cualquier tipo de negociación, y olvídate del partido, estamos hablando simplemente de los interlocutores. Yo te doy, tú me das, y tiene que ser más o menos ecuánime. La gran pregunta que uno se hace es qué gana Estados Unidos en este momento poniéndose a la altura del betún, negociando con estos dictadores. Uno pensaría así como que a primera vista, bueno, quizá puede ser esa liberalización de las sanciones, quizá puede llegar a ser a que se comience a abrir un poco al comercio para Estados Unidos, pero yo creo que hay algo mucho peor por debajo de la mesa, ¿no? Y a mí me asusta porque Cuba, y lo ha hecho también Nicaragua y lo está haciendo Venezuela, pero sobre todo Cuba, históricamente ha utilizado, por ejemplo, a los inmigrantes y los exilios como una especie de carta, de as en la manga, para poder conseguir este tipo de cosas en las negociaciones. Y ahora no es la excepción. Históricamente se ha registrado el mayor número de cubanos, de venezolanos y de nicaragüenses en la frontera de los Estados Unidos. Entonces, si lo que van a hacer es tratar de negociar por debajo de la mesa también esa parte migratoria, no creo que eso funcione. No estamos hablando de pactos de caballero. Además, Mariana, hay que tener en cuenta otro aspecto interesante de todo esto, y es que esa gente que llega de estos países, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, a la frontera con México, no llega ahí gratis. Todos sabemos que eso tiene un costo, que eso tiene un precio, que las organizaciones de tráfico de seres humanos cobran, los famosos coyotes, cobran, tenemos entendido que son cifras que pueden hasta empezar $10,000, 10, 12,000. hasta $18,000, tengo entendido. ¿Quién paga por eso? Si estamos hablando de gente en cuyos países, a ver, en Venezuela, la gente gana un salario de, ¿qué? $2 mensuales o algo así. En Cuba, ¿cómo hace alguien para conseguir $18,000? El caso de Cuba puede tener una variación porque muchos de estos cubanos que llegan tienen familiares en los Estados Unidos que están dispuestos a pagar ese dinero para que sus familiares lleguen aquí. Pero la gran mayoría de esas personas, y hablemos de los nicaragüenses también, están siendo pagados por alguien que no sabemos exactamente quién es. Además, cuando alguien quiere salir de Cuba, no es fácil que consiga el permiso y los documentos por parte del gobierno. ¿Por qué sí se los están dando en este momento a toda esa gente que quiere llegar a la frontera? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de antecedentes criminales pueden tener estas personas? Nadie está diciendo ni queremos de ninguna manera pues, expresar que todas esas personas son criminales porque evidentemente no lo son. Pero debe haber uno o dos que sí lo son y nosotros tenemos que estar preparados para que esa gente no entre a los Estados Unidos. Es lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia.
Cuando cualquier persona se presenta en un consulado de los Estados Unidos para pedir una visa para venir aquí, lo primero que hace el cónsul que tiene que otorgar o negar esa visa es verificar qué clase de persona está permitiéndole la entrada a los Estados Unidos. Eso no está sucediendo en este momento con estas personas que están viniendo de estos países. La verdad que a mí me da la impresión, y esto pues obviamente habría que cotejarlo con los hechos y con los datos y con las pruebas, pero me da la impresión de que estos regímenes, que no son necesariamente amigos de los Estados Unidos, han demostrado históricamente todo lo contrario, están aprovechando la buena voluntad de este país. Y no sé si es la inocencia o la falta de sentido común de esta administración, pero le están metiendo los dedos en la boca a la administración Biden. Están de alguna manera sacándole provecho a esa ignorancia, a ese desconocimiento de la realidad. Fíjate que un poco a dos de lo que tú estás comentando, una de las preguntas que se le hicieron, había varios expresidentes latinoamericanos, estaba el expresidente de Chile, estaba el exvicepresidente de Colombia, estaba uno de los 2 embajadores de Estados Unidos en Uruguay y en Paraguay, y lo que le preguntaban es, existía como una especie de resquemor, de dolor, pensando que Estados Unidos había abandonado a Latinoamérica, que ya no existía ese mismo interés por tratar de ayudar a la gente y que se estaban buscando negociaciones de una forma que no se entendía. En el caso de Venezuela, dijo esto, vamos a escucharlo y lo comentamos. Es importante recordarte algo que debes saber. Quizás seas muy joven para recordarlo, pero no hace mucho tiempo Venezuela era uno de los países más prósperos de este hemisferio. Un pueblo increíble de gran espíritu, con increíbles fuentes y recursos naturales disponibles. Tras la llegada de la dictadura socialista y su tiranía, vimos cómo una de las naciones más prósperas del hemisferio colapsó. Nuestra administración diseminó la verdad sobre esa dictadura en el mundo libre, pero lo más importante fue de la manera en que nos opusimos a sus políticas, a sus abusos, ya sea Cuba, Venezuela o Irán. Históricamente el abuso nunca ha funcionado y debemos ser fuertes y mantener nuestro apoyo a la lucha por la libertad donde quiera que prolifere la tiranía. Fíjate, Jaime, que él habló específicamente de que ellos habían estado instando al gobierno de Venezuela, al gobierno de Guaidó, habían estado hablando con la oposición, etcétera, etcétera, y habían tratado incluso con el gobierno de Maduro, con el régimen de Maduro, de la liberación de los presos de Citgo, pero que él y su administración jamás hubieran negociado la liberación, por ejemplo, de los sobrinos de Sila, que son narcotraficantes que estaban cumpliendo su condena aquí en los Estados Unidos. Pero vuelve a ser enfático, la democracia no se negocia. Es una de las normas básicas de los Estados Unidos a lo largo de todos estos años. Primero, no se negocia con terroristas. Si no negociamos con terroristas cuando tenían norteamericanos secuestrados en el Líbano, cuando tuvieron norteamericanos secuestrados en otros países del Oriente Medio, no creo que sea necesario negociar hoy, y mucho menos por cosas que son absolutamente superables. Es decir, vamos a negociar con Venezuela por petróleo. Todos sabemos que el petróleo venezolano es un petróleo difícil de refinar, resulta más caro, y resolveríamos además el problema de nuestra falta de petróleo, falta entre comillas de petróleo, si simplemente tomáramos la decisión de volver a autorizar la exploración y explotación de petróleo en las tierras federales, que se interrumpió durante los 2 primeros o 3 primeros días de la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, y volviéramos a recuperar esta autosuficiencia energética de la que habló también el vicepresidente Pence hoy en su intervención en FIU, pues no tendríamos necesidad de estar negociando petróleo ni con Irán, ni con Venezuela, ni con nadie más. Hay un tema que realmente yo quiero insistir en esto, aunque pues parezca disco rayado, pero es que tenemos un serio problema en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, que es una política de gobierno y no una política de Estado. Entonces, cada vez que cambia el inquilino de la Casa Blanca, pues hay que cambiar las cosas. Entonces vimos como, por ejemplo, cuando Obama pues se buscó ese acercamiento y ese apaciguamiento de Cuba y se abrieron las relaciones y se permitieron los viajes de turistas y todo lo demás, y no pasó nada. No hubo una sola elección libre, no hubo una sola liberación de un preso político en Cuba durante ese tiempo. Y mientras tengamos eso, cuando pasamos a Trump, cambió totalmente la orientación de la política. Ahora que volvemos a un demócrata que es Biden, volvemos a cambiar la orientación de la política frente a América Latina. Tenemos que tener una política de Estado.
Bueno, pues como les decía antes de la pausa, a pesar de que él vino a presentar su libro Oh Save Me God, pues tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre esos documentos, esa pequeña cantidad de documentos que fueron encontrados en su residencia. Y me parece importante que ustedes escuchen lo que dijo. El manejo correcto de los documentos clasificados es muy importante para la seguridad nacional. Durante toda mi carrera como gobernador y luego como vicepresidente, siempre he tratado de manejar con mucho cuidado los secretos de esta nación. Al final de nuestra administración hicimos una revisión exhaustiva de los documentos en posesión de la oficina del vicepresidente y su residencia, y estaba confiado de que lo habíamos hecho de la forma apropiada. Pero los acontecimientos de las últimas semanas en que aparecieron documentos en poder del presidente Biden del tiempo en que era vicepresidente y en mi propia oficina, pienso que como medida de precaución sería bueno revisar mis documentos personales de mi casa de Indiana e iniciamos ese proceso. Durante el mismo determinamos que había una pequeña cantidad de documentos clasificados sensibles, entre otros papeles. En cuanto nos dimos cuenta, aseguramos los documentos, alertamos al Archivo Nacional, lo regresamos al FBI y se lo comuniqué al Congreso. No sabía que esos documentos estaban en mi residencia, pero quiero ser claro, esos documentos nunca debieron estar allí. Por eso tomo responsabilidad total y estoy dispuesto a cooperar plenamente con el Archivo, el Departamento de Justicia y el Congreso en cualquier investigación que quieran hacer. Bueno, ustedes lo han escuchado. Yo creo que a pesar de la decisión que pueda tener cada uno personal, eso es una forma clara de hacer las cosas. Admite la responsabilidad de que son documentos que no deberían haber estado en su residencia, pero al mismo tiempo aún sin conocimiento de que estuvieran allí, y por precaución cuando aparecen se hace de la forma correcta. Algo muy diferente, Jaime, y es lamentable, pero es cierto. Yo todavía a día de hoy me pregunto, ¿cómo es posible que en el caso del presidente actual, no estoy hablando del vicepresidente, el presidente actual, tuviera sus documentos sin estar asegurados en un garaje, en una oficina, en otra oficina, van saliendo como por arte de magia? Pero lo más importante aquí no es solamente que él tenga disposición, sino que se haya permitido que sean sus propios abogados quienes estén manejando esos documentos. Porque yo la pregunta que me hago, y discúlpeme, ¿cómo sé yo los documentos que le van a dar al FBI? ¿Cómo sé yo los documentos que le van a entregar al Departamento de Justicia si al final del día quien tiene que hacer el trabajo no lo está haciendo? Además, Mariana, hay otro tema que también vale la pena tener en cuenta, y es que no podemos cerrar los ojos frente a la realidad, que es el hecho de que el presidente Biden, cuando era vicepresidente, pues negociaba con su hijo y con los clientes de él en otros países. Ya tenemos pruebas e indicios muy claros, muy certeros, en el sentido de que tenían una cuenta corriente conjunta, de que tenían además participación del dinero. Había un nombre para el vicepresidente, que era el Big Guy, el tipo grande. En un caso hay una grabación que dice que hay que reservarle 10 millones al Big Guy. En fin, hay cosas muy claras, indicios muy claros. Y esa casa donde se encontraron esos documentos la compartía el presidente, hoy presidente, entonces vicepresidente, con su hijo Hunter Biden. Allí entraba y salía gente, incluyendo un equipo de grabación de un programa de carros del señor Jay Leno. En fin, hay temas que son mucho más sensibles que cualquiera que pueda aparecer, o con Mike Pence o con cualquier otro funcionario en ese momento, que es que existen indicios claros de que hay irregularidades en las relaciones que el vicepresidente de entonces tenía con su hijo. Si esos documentos están siendo manejados exclusivamente por sus propios abogados, sin ninguna intervención de nadie, es decir, aquí no hubo un allanamiento como el que hubo en Mar-a-Lago, donde entraron pues, agentes del FBI y tomaron cuenta de todo aquello. Esto no ha sucedido en lo que tiene que ver con el ex vicepresidente Biden, hoy presidente. Como también sería interesante que alguien tratara de averiguar qué pasó también cuando el presidente era Barack Obama, y qué documentos pueden haber aparecido en qué lugares, también en el caso de Clinton o de la señora Clinton. La señora Clinton ya demostró lo que había dentro de su celular, ¿no? Lo que pasa es que ahí fueron a martillazo, quiero decir, eso ahí sí no vamos a poder enterarnos de qué había
fuera de su servidor particular en su teléfono. Bueno, le preguntamos también que por qué decía en el libro que él era mi amigo y hablaba en pasado. Dijo que no, que las relaciones a él le hubiera gustado mantenerlas como eran al principio, porque sí había una relación de amistad, pero que desgraciadamente eso cambió a partir de que él tuvo que certificar esa elección. Sobre la reelección, muy rápido les cuento, como el que dije, Diego nos ha dejado caer que tiene intención, pero que va a seguir viajando por el país y que vendrá en breve a contarnos. Jaime. Y por otro lado, pues yo quiero registrar con mucha satisfacción que fue reelegida la señora Ronna McDaniel como presidenta del Comité Nacional Republicano en la reunión de invierno del partido en Dana Point, en California. Ronna viene haciendo un papel extraordinario, demostró su capacidad en las elecciones recientes del pasado mes de noviembre y seguramente conducirá al Partido Republicano por el camino del éxito en las elecciones de 2024. Jaime, como siempre, ha sido un placer contar contigo para ayudarnos a entender un poquito más sobre lo que nos decía el ex vicepresidente Mike Pence.